Sandra, estás muteada. Buenas tardes. Ahora sí, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida y les agradecemos mucho en nombre del CIAP, del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, por acompañarnos hoy. Y le agradecemos muy especialmente a Rita Eder por haber aceptado nuestra invitación y ofrecernos esta conferencia. Bueno, como decíamos recién y como decimos mucho últimamente, es una ventaja, si hay una ventaja en medio de estos tiempos inciertos y de tantas pérdidas, una ventaja es que nos familiarizamos con la tecnología y con la virtualidad y podemos hacer de la distancia una cierta proximidad y contar con la presencia y con la verdad, con el placer y el lujo, ¿no?, de escucharla a Rita hoy. Rita es una persona muy querida para los investigadores de Argentina en el área de historia del arte. Nos visitó hace, creo que unos años, hace bastantes años, y es una referente indiscutida, de las mayores referentes en historia del arte en América Latina y del mundo también, reconocida internacionalmente, que abrió caminos, que siempre instaló perspectivas nuevas, siempre más allá de los horizontes esperados en sus estudios sobre el muralismo mexicano, sobre otros artistas del siglo XX, modernos y contemporáneos, de México y de América Latina. Y también es una investigadora que instaló diálogos entre investigadores, particularmente de América Latina. Hay ciertos proyectos de los cuales va a desarrollar hoy en su conferencia, que fueron muy importantes, en los cuales han participado colegas argentinos también y de distintos lugares de Latinoamérica, que realmente fueron muy importantes para el desarrollo, ¿no?, de la reflexión sobre la historia del arte en América Latina y en diálogo también, por supuesto, con investigadores de Estados Unidos y de Europa que pensaban Latinoamérica desde fuera de Latinoamérica también. Así que, le estamos muy agradecidos a Rita por estar acá hoy con nosotros y muy contentos realmente de poder recibirla. Yo voy a presentarla formalmente a Rita, después le voy a dar la palabra a Marita García, que va a contar básicamente, en realidad, en el contexto, en el marco del cual se desarrolla esta conferencia, y después la escuchamos a Rita. Entonces, Rita Eder es doctora en Historia del Arte, en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, del cual fue directora entre 1990 y 1998, fue profesora de la Universidad de Puebla, Universidad de las Américas de Puebla, fue profesora en el posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde dio gran cantidad de cursos y seminarios, sobre todo en las áreas del arte moderno y contemporáneo. Dio cursos también en otras universidades, tanto en México como fuera de México, en la Universidad de Buenos Aires en la Argentina, estuvo también en la British Columbia en Canadá, en la École des Hautes Études de Ciencia Social en Francia. Fue coordinadora del posgrado del programa de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es miembro del comité de expertos del Humboldt Forum en Berlín y consejera titular de numerosas instituciones con las que colabora, de México y de fuera de México. Recibió numerosa cantidad de subsidios y proyectos, se llevó a cabo proyectos con el Getty Research Institute, la Rockefeller Foundation y muchas otras. Entre las numerosas publicaciones de Rita, que no voy a seguir enumerando el currículum porque no le voy a dejar tiempo a la conferencia de Rita, entre los libros más importantes podemos mencionar Genealogías del Arte Contemporáneo en México, en 1952-1967, Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México, Surrealism in Latinoamérica, Vivísimo Muerto, en colaboración con Graciela Esperanza y Don Aids, El Arte en México, Autores, Temas y Problemas,
y narraciones, pequeñas historias y grandes relatos en la pintura de Antonio Ruiz, 1935-1949, bueno, y entre numerosos capítulos de libros y artículos. Así que bueno, le damos la bienvenida a Rita, le agradecemos muchísimo la presencia nuevamente, le doy la palabra a Marita García. Bueno, Rita, nuevamente bienvenida y muchísimas gracias por sumarte a esta invitación. Bueno, gracias Sandra, sí, mi nombre es Marita García y junto con Carla García coordinamos este grupo que, bueno, precisamente busca reflexionar sobre cuestiones de historiografía latinoamericana. Bueno, el grupo se compone, además de por nosotras dos, por Ayelén Pañanelli, Catalina Fara, Juan Cruz Pedroni, Laura Malosetti, Lucía Álvarez, Marcelo Marino, Patricia Basualdo y Sandra Cir. Bueno, muchos de nosotros venimos hace tiempo, digamos, trabajando colectivamente sobre temas de historiografía y precisamente como grupo hemos tenido diversas inscripciones institucionales. En líneas muy generales, lo que nos interesa es indagar precisamente distintos aspectos de la construcción disciplinar de la historia del arte y las transformaciones y discusiones del canon artístico. Bueno, ahora sí, no demoro más, le damos la palabra a Rita Eder, que presentará su conferencia titulada Los estudios de arte desde América Latina, 1996-2003, aproximaciones para el próximo milenio. Bueno, muchísimas gracias, y las preguntas las vamos a canalizar a través del chat, tanto de Zoom como de Facebook. Bien. Pues ya son buenas tardes, ¿verdad? Aquí un poco menos. Agradezco a Sandra Cir, a Marita García y a Carla García, coordinadoras del Seminario de Historiografía Argentina y Latinoamericana, la invitación para hablar de los estudios de arte desde América Latina, y le añadí un subtítulo, Aproximaciones hacia el siglo XXI, porque creo que eso fue parte del proyecto. ¿Qué iba a pasar con estos estudios cuando entráramos al nuevo milenio? Es un gusto estar con ustedes para conversar sobre un proyecto del cual fui organizadora y participante. Una experiencia muy valiosa para mí en lo intelectual y lo afectivo. Fueron momentos de intensa discusión y aprendizaje, también de viajes y encuentros en lugares remotos, de Zacatecas a Oaxaca, después Bellagio, en el norte de Italia, Querétaro, Buenos Aires, Veracruz y finalmente Salvador de Bahía. Estuvimos reunidos durante horas y días en el debate y la lectura de nuestros trabajos. Fuimos un grupo heterogéneo que se fue renovando, y eso dependió de los temas, los periodos que queríamos abarcar. Ahora que aún vivimos la pandemia y nos une el Zoom, parece una historia aún más lejana, ya que han pasado 25 años desde que este proyecto se inició. Esta invitación me ha hecho reflexionar y recordar los buenos resultados y, claro, lo que hubiera podido hacerse mejor. En los años 70 empezó mi relación con los estudios de arte desde América Latina. Mi primer trabajo como docente fue en la Universidad de las Américas, ubicada en la pequeña ciudad de Cholula, en el estado de Puebla. El departamento de arte incluía historia del arte y, en cierto modo, la oferta de cursos se basaba en el diseño curricular de algunas universidades de los Estados Unidos. Una vez ya instalada en Cholula, se me pidió que me ocupara de impartir arte latinoamericano. Latin American Art, porque lo impartía en inglés. Esa universidad era una empresa mixta que realmente se fundó para los veteranos de guerra, pero después se convirtió realmente en un lugar interesante que funcionó con capital mixto de los Estados Unidos y también de México. Pero tenía que impartir arte latinoamericano de todas las épocas, precolombino, colonial, moderno y contemporáneo.
Siempre he pensado que la intensidad de lo exigido en esa etapa de mi vida implicó una segunda formación. Estaba recién graduada de una maestría en Historia del Arte que cursé en los Estados Unidos, donde adquirí una buena formación, pero no en arte latinoamericano. La época era especialmente propicia para fortalecer los estudios de arte moderno y contemporáneo en América Latina, porque había nueva bibliografía y un interés reforzado en la problemática de la famosa identidad latinoamericana, un tema absolutamente obligado en la década de los 70, algo que parecía provenir de la reflexión de lo nacional y contradecía en cierta forma el ambiente experimental y cosmopolita que caracterizó la producción artística de los años 50 y 60, algo que pude explorar más a fondo cuando junto con un equipo de especialistas y alumnos, que pude explorar más a fondo para México, coordiné y participé en el proyecto Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México, 1952-1967, que consistió en una gran exposición y un coloquio. Bueno, la exposición tenía como idea central desmontar la idea de un México nacionalista, cerrado, de una ruta única, etc. En 1973 apareció el libro de Marta Traba, como todos ustedes saben, 2 décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas. Los libros de Damián Bayón, entre ellos Aventura Plástica en Hispanoamérica, pero antes las antologías América Latina en sus culturas de 1974, también impulsadas por Bayón. Escribí para la revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas en 1976, donde ya laboraba y continuaba como docente de arte latinoamericano moderno, una pequeña reseña sobre uno de los tomos de ese proyecto y especialmente de América Latina en sus artes. Lo recupero acá porque ya asomaba un deseo de lo que pensaba se podía hacer en este campo de estudio. Y dice así: el escaso contacto y los vacíos de información con respecto al quehacer de las artes visuales entre los distintos países de América Latina es uno de los problemas que presenta el conocimiento del nebuloso ente que llamamos arte latinoamericano. En ese sentido, continúa lo que digo ahí en ese texto, la resolución de la UNESCO en 1966 de iniciar un programa de estudios sobre las culturas de América Latina en sus expresiones literarias y artísticas con especialistas en la materia, es importante no solo porque establece la tan necesaria comunicación, sino porque constituye un ejemplo colectivo que haría posible una historia y una crítica mayormente estructurada y consistente de las artes visuales en nuestro continente. Siempre he pensado que un párrafo como este se escribe porque uno está dando clase y necesita más materiales, más masa crítica y todo esto. Bayón, que fue así el factotum en cierto sentido, pronto estaría en la Universidad de Texas en Austin y ejercería influencia en seguir la ruta del latinoamericanismo y la discusión sobre la identidad, que el peruano Juan Hacha cuestionaría. Para Hacha, antes de hablar de identidad latinoamericana, habría que preguntarse sobre el concepto de arte. Aunque no coincidían en muchos sentidos Bayón y Hacha, de todas maneras formaron lo que yo llamaría un pequeño grupo de poder, junto con Kazuya Sakai, el artista argentino-japonés que en ese entonces radicaba en México. Y se juntaron para dar un nuevo impulso a las discusiones sobre arte y literatura latinoamericana. Es la época en que Jorge Alberto Manrique, uno de los directores del instituto, fundó los coloquios internacionales de historia del arte del instituto, y en esa primera ocasión el tema fue dicotomía entre arte popular y arte culto, pero ya asistieron como ponentes, aparte de Marta Traba,
Adelaida de Juan y Mario Pedrosa. Ese primer coloquio, y por eso hablo de él, dejaba ver una huella latinoamericana. 2 meses después, era como una avalancha realmente, sería el coloquio de Austin, el arte latinoamericano y su identidad, con una exposición que eso sí era como una idea conspiratoria de cambiar todas las ideas fijas sobre qué era el arte mexicano y qué era el arte de diversas partes de Latinoamérica, y nada más invitaron a 12 artistas, entre ellos a De Cislo, Bonevardi, Cruz Diez, y de México, Toledo, Rojo y Felgueres, entre otros. Querían dar una imagen del desarrollo de la abstracción latinoamericana, pero con referencias a lo prehispánico. Es posible que la exposición, si uno la analiza, fue en ese sentido más potente que el debate, que fue un poco caótico, sobre todo en el campo de las artes plásticas. Los literatos venían más preparados y sabían mejor qué querían hacer. Sin duda, fue un coloquio interesante. Bueno, lo cuento porque estuve ahí, pero con la reconsideración de problemas circulares. ¿Qué pasó? Desaparecí. ¿Quiénes somos? Es un señor que no conozco. ¿Quiénes somos? ¿Qué clase de arte podemos hacer? ¿Y qué arte queremos hacer? Más concretamente, las preguntas fueron: ¿existe un arte latinoamericano contemporáneo como una expresión distinta? ¿O puede el artista producir independientemente de los modelos extranjeros? Por un lado, puede decirse que la problemática de la identidad resurgió por la decepción con el desarrollismo, y que la amarga frase de Marta Traba, nosotros no existimos ni como expresión distinta, ni tampoco como expresión artística, fuera de los límites de nuestro continente, estuvo ligada al fracaso del desarrollismo, a la división de países desarrollados y subdesarrollados, que cargaban con un principio claro de diferencia, y estaba ahí la sombra de la exclusión. La Alianza para el Progreso de los años 60 despertó otras ilusiones y distintos tipos de apertura para el arte latinoamericano que se fueron cerrando. El simposio de Austin, en cierta forma, fue hecho para oír otras voces sobre qué es el arte de América Latina y apagar la elocuencia de Traba y su talento para la crítica de arte y también para el combate de las ideas. Hubo varios eventos latinoamericanistas en esa década, como el intento de Juan Hacha de transformar la Bienal de Sao Paulo en una Bienal latinoamericana, que en 1978 fue el logro de una sola vez, en parte gracias a la oposición del Grupo de los 13 con Jorge Glusberg al frente. Fue una bienal interesante donde se intentaba cruzar afinidades, algo que en algún momento valdría la pena retomar. Hubo muchas conferencias y coloquios, aparte de la bienal. Uno de ellos en Buenos Aires, inmediatamente después de la bienal del 78, donde se intentó apagar el debate sobre arte y dictadura. También valdría la pena retomar ahí lo ocurrido. Hacha no se daría por vencido y organizaría el primer coloquio latinoamericano sobre arte no objetual y arte urbano, llevado a cabo en el Museo de Arte Moderno de Medellín en 1981. El camino hacia los no objetualismos, desde el punto de vista de Hacha, se inicia en términos teóricos en los años 70, y el crítico y teórico peruano publicó varios artículos sobre el tema en una revista que empezó a cobrar mucha fuerza, mexicana, bajo la dirección de Carla Stelbeck, revista que tenía su sede en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Un momento para Hacha que creo que vale la pena. Hacha, ¿qué intentaba hacer? Intentaba cambiar la narrativa establecida del arte latinoamericano al desplazar el realismo social y el realismo fantástico
así como las connotaciones de irracionalidad a un plano secundario. Mientras que el brillo provenía de la tradición del geometrismo sudamericano, por su intención de construir desde América Latina una propuesta de racionalidad y futuro. Claro, esto en oposición, desde luego, y directamente a Marta Traba. Bueno, y hay toda una tesis que yo elaboro un poco, que no tengo tiempo de hablar de esto acá, pero yo creo que ese grupo, Bayón, Kazuya Sakai y Juan Achas, desde la revista Plural de Octavio Paz, trataban de invertir un poco el mapa y traer desde el sur la abstracción, ya fuera blanda o dura, pero la cosa era cambiar la forma en que los artistas estaban trabajando. Bueno, el primer artículo que Juan Acha publicó en Artes Visuales por una nueva problemática artística en Latinoamérica definía el dilema en términos de la convivencia entre dos realidades y sensibilidades. Se refería a la confrontación cultural entre el primer y el tercer mundo. Yo tengo la impresión que esta cuestión del desarrollismo, creo que queda muy claro, que lleva a un lenguaje que se habría en Naciones Unidas de dividir al mundo entre los que están desarrollados y los que no, empezó a hacer su efecto y a buscar salidas para no quedarse en esa definición. La solución de Acha tenía como paradigma el arte brasileño y su tradición antropofágica, o dicho de otro modo, la posibilidad de apropiarse de lo necesario sin abandonar ciertos valores sensibles. Yo creo que Brasil y Ferreira Goulart y toda su idea de vanguardia y subdesarrollo, y claro, la antropofagia fue desde luego una influencia importante para él, algo que lo hizo pensar mucho sobre qué pasaba en América Latina en el campo artístico. Pero en realidad lo que preocupaba más a Acha era la urgencia ante la necesidad de que los artistas latinoamericanos lograran subirse al carro del dinamismo y cambio que necesitaba el tercer mundo. El problema era un lenguaje en ocasiones innecesariamente complejo por el afán de abarcar en una sola frase a la alemana, pero traducida al español, todos los aspectos de un mismo problema. Acha hacía la defensa del arte contemporáneo internacional y según su punto de vista había cierta debilidad por parte de los artistas latinoamericanos, pienso que se refería a México y quizás al Perú, para expresar ideas y formular teorías del arte. Ello demandaba un pensamiento visual autónomo que tomara en cuenta lo visual como un extenso mundo de imágenes que traía al debate la necesidad de pensar como el teórico de la imagen y la percepción, Rudolf Arnheim, la indisoluble relación entre el acto de pensar y los procesos por los cuales las imágenes toman forma. Al pensar la visualidad y la interacción de lo artístico con la idea de imagen y cultura, se adelantó al advenimiento de los estudios visuales como forma de comprender los cambios en la percepción y en los propios géneros artísticos. Veía hacia el futuro y preocupado por lo que consideraba la ceguera del subjetivismo y el nacionalismo, alertaba la llegada impalable de la era industrial y la cultura de masas que interpenetraban las fronteras sin fijarse en el analfabetismo y los resabios feudales. No creía en la evolución, sino en el cambio y el impacto del arte sobre el subdesarrollo. Para él, América Latina estaba constituido por grupos diversos que vivían en distintos tiempos. Ojo que aquí ya hay una señalización de problemas que luego se van a rediscutir en los años 90. El aislamiento y la identidad, basada en la idea de un sustrato ancestral o una esencia nacional, eran ya imposibles dadas las nuevas tecnologías, la informática y los medios masivos que habían provocado una ruptura en el campo artístico.
Para los años 90, entonces, que vamos a hablar sobre todo de ellos, en México había una plataforma de ideas para discutir el arte desde América Latina, desde la multidisciplina, particularmente las ciencias sociales y la antropología, a la par que avanzaban los estudios visuales y la teoría de la imagen. Esta era como las plataformas en las que aparece el proyecto. Bueno, por supuesto, aquí importa mucho pensar que ya en el año 78, tanto García Canclini como Juan Hacha como otros estaban repensando desde distintas disciplinas el tema del arte latinoamericano. Y eso trajo otros problemas que vamos a hablar un poquito acá. Bueno, en 1992, entre 1992 y 1993, tuve la idea y la oportunidad, ¿no?, de organizar un simposio que intentaba ampliar los conocimientos sobre las artes visuales en América Latina desde otras latitudes. Los estudios de arte desde América Latina, temas y problemas, tienen un antecedente en el 17 Coloquio Internacional de Arte con el tema Arte, Historia e Identidad en América, Visiones Comparativas, organizado por mí y por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y por un gran equipo de gente. Se organizó en Zacatecas y fue un coloquio de los locales del Comité Internacional de Historia del Arte. Y contó pues con mucho apoyo de la UNAM, y es importante mencionar que también del Getty Grant Program. Por primera vez en la historia del instituto, la convocatoria fue abierta, no solo por invitación, como solía hacerse años atrás, y los fondos de la Getty estaban destinados a América Latina. Pues la lista de los que participaron es muy grande, pero voy a mencionar algunos. El coloquio reunió al chileno Justo Pastor Mellado, al peruano Stasny, a Nicolás Shevchenko de Brasil, Gabriel Pelufo del Uruguay, Adrián Gorelick de Argentina, Elsa Flores también, María Teresa Espantoso, Andrea Yunta, Laura Malusetti, ya sé que estaba entre el público, gracias Laura por estar acá, Gustavo Buntix, Roberto Amigo, Natalia Magluf, todos estaban, menos algunos, muy jóvenes. Y también pues María Alba Bovicio, Ramón Gutiérrez, Arací Amaral, Alejandra Kennedy, Nelly Richards, Juan Hacha, García Canclini, y muchas del instituto, Renato González, Cuauhtémoc Medina, Fausto Ramírez, en fin. Y también participaron Tom Cummins y Serge Guilbault. Los temas fundamentales fueron las escuelas nacionales, la modernidad artística en América y el arte americano, métodos y objetos de estudio. Bueno, vinieron muchos investigadores de América Latina, Canadá y Estados Unidos, y también de Europa y alguien de Australia. La enunciación misma del tema general puede dar una idea de una reunión continental a principios de los años 90, donde se trabajó y debatió la producción artística y sus diversas problemáticas desde los tiempos precolombinos hasta el arte contemporáneo. Bueno, fueron, creo que ya lo dije, como 80 ponencias, y bueno, fue muy interesante cómo produjo una serie de redes de contacto. Es difícil resumir cuáles fueron las aportaciones, pero sí es posible decir que hubo temas que pasaron a formar parte del proyecto que hoy discutimos, y eso provino de la reflexión, en parte, sobre las escuelas nacionales que dio lugar a repensar el siglo XIX y el XX. No lejos quedó el análisis de la modernidad en América Latina y la importancia del desfase temporal entre Europa y América, un lugar de reflexión
sobre cómo constituir y repensar la modernidad. Acuérdense que es el tiempo de pensar de nuevo la modernidad y la posmodernidad como elaboración teórica y crítica dio una vuelta de tuerca a las discusiones sobre las relaciones entre centro y periferia. Y desde luego se examinaron las limitaciones de la noción de identidad en la medida en que la desconstrucción del concepto de nación llevó a la emergencia de nuevas identidades. Por otra parte, pues la globalización, donde se había reorganizado la política y la economía, las crecientes y más evidentes migraciones y el avance vertiginoso de los medios masivos y las comunicaciones, propició pensar sobre el advenimiento de una nueva estética, de una nueva forma de mirar, que es la historia del arte también. Bueno, y un problema importantísimo era la creciente interacción con otras disciplinas. ¿Cuáles han sido las limitantes de la historia del arte frente a sus componentes antropológicos y sus características sociales y las diferencias entre las historias del arte en la misma América Latina? Bueno, no hace falta decir que es la época en que la historia del arte entra en gran crisis. Todo el mundo dice por qué no somos diferentes, por qué no integramos las ciencias sociales, por qué no integramos la antropología, por qué no nos entregamos a la idea de que los científicos sociales lo pueden hacer mejor que nosotros. En fin, esto se discutió en muchos lugares de México, de los Estados Unidos, de Europa y supongo que en Argentina también. Mientras tanto, el factor del análisis de la imagen, el factor de lo estético fue replegándose un poco. Y eso tiene un costo y fue algo que se repensó ya dentro de los estudios de arte desde América Latina. Bueno, pues dado que el ambiente fue tan estimulante por la cantidad de gente que asistió, por las ponencias magníficas, muchas que ahí pudimos oír, por reunir puntos de vista sobre el pasado y qué iba a pasar con el futuro. Y en Zacatecas pues surgió la idea de hacer otro proyecto y esto tuvo mucho que ver con la propuesta de Tomás Ibarra Frausto de la Fundación Rockefeller para las Humanidades. Y la idea es que, ¿por qué no hacer una nueva historia del arte? La idea de nueva historia del arte estaba ya transitando desde los años 70 y entonces, ¿por qué no hacer eso para América Latina? Bueno. Tuvimos lo que yo llamo la transición en Oaxaca, porque ahí nos juntamos de nuevo para discutir. Y bueno, el grupo fundante o el grupo fundador, entre ellos estaba Gustavo Buntix, Roberto Amigo, Gerardo Mosquera, Gabriel Pelufo, Serge Gilbó, Andrea Yunta, Aracía Amaral, Ida Rodríguez Prampolini, Ticio Escobar y Rita Eder. Pues nos reunimos en Oaxaca y ya el ambiente muy optimista de Zacatecas empezó a plantear muchas dudas. Por ejemplo, para Andrea Yunta, quien después de presentar un magnífico y exhaustivo panorama historiográfico, se preguntaba, ¿para qué una historia del arte latinoamericano? ¿Hasta qué punto estas historias dan cuenta de las distintas agendas? ¿Desde qué perspectiva podemos discutirlas? ¿Cuáles son las objeciones de forma y de fondo? Es que también dependía de qué ambiente académico se provenía y también dependía de qué país se provenía. Para Aracía Amaral, de Brasil, América Latina era una expresión convencional acuñada en Europa en el siglo XIX
y la diversidad, decía repetidamente y con énfasis, es demasiada. Es necesario discutir por separado. Pues también tenía razón. El texto de Gerardo Mosquera contra el arte latinoamericano, aunque es posterior a la reunión, pero ya venía pensando en esos términos. Postulaba la importancia de las nuevas tecnologías en el campo de la comunicación y el impacto de la globalización, que ya influían en el incremento de una práctica artística y la internacionalización del arte, sin importar los pasaportes. Una idea ya expresada por Néstor García Canclini en el coloquio de Zacatecas con el trabajo Rehacer pasaportes, el pensamiento visual en el debate sobre multiculturalidad. Estas son algunas de las ideas que iban a sobrevivir, digamos, ya hacia el siglo XXI. Mosquera también le gustaba mucho lo que decía Federico Moraes, que decía ya desde los años 70 que Latinoamérica ha padecido una neurosis en torno a la identidad que no está curada por completo. Y no está curada por completo porque el debate sigue anclado en ese tema. Bueno, porque hay una obsesión identitaria y eso sugería una idea plural, diversa y multifacética del continente, fruto de su multiplicidad de origen. Y también se denostaba que las nociones de América Latina e Iberoamérica siempre habían sido muy problemáticas. Pero, sin embargo, la autoconciencia de pertenecer a una entidad histórico-cultural mal llamada América Latina se mantiene, pero problematizando. Otro opositor a la idea de América Latina fue Serge Guilbault con la idea de la necesaria deconstrucción del concepto que habría que hacer sobre cómo pensaban esta entidad, Europa Occidental y otros lugares del mundo, ¿no? Pero yo creo que Serge Guilbault se refería particularmente a Francia y los Estados Unidos. Y vale detenerse un poquito en lo que presentó Gabriel Pelufo, porque él presentó un trabajo relativo al coleccionismo y la museología, pero antes planteó las dificultades que podían presentarse porque necesitábamos un marco teórico general con una agenda de problemas a abordar, entre ellos que la idea general no podía ser el resultado de una sumatoria de discursos. Bueno, y por ello sería necesario estructurar conjuntamente un programa en el que se definiera las investigaciones concretas a abordar orgánicamente, así como sus aspectos metodológicos. Tras largas horas de discusión, se intentó hacer eso que pensaba Pelufo y otros, un índice tentativo. En ese tiempo todavía pensábamos en una obra que se ocupara de la historia del arte que pretendíamos reescribir. El índice tentativo tuvo varios nombres. Uno de ellos era Otras modernidades, donde había varios tópicos como las utopías, los imaginarios nacionales y los proyectos vinculados al Estado. En las utopías cabía el desarrollismo, la industrialización y otros más. Después estaban las modernidades populares. Había confianza en nuevas estrategias ante el arte político y el surgimiento post-68 de proyectos artísticos gestados desde las minorías o grupos alternativos, fuera del Estado. El debate sobre los temas incorporados, así como los que fueron excluidos, obligó a revisar la visión selectiva vigente en las historias generales del arte latinoamericano. Se quería una historia del arte que subrayase la complejidad dentro de un mismo objeto y se enfatizó la necesidad de lo que se llamó una mirada prismática en torno a las obras. Se mencionó la necesidad de incluir perspectivas comparativas e identificar imágenes de síntesis de tal manera que se pudiera trabajar de lo particular a lo general.
Finalmente, se pidió que las obras que formaran parte de este corpus, cualesquiera que fueran sus soportes, espacialidades o temporalidades, tuvieran una vocación polémica y que el índice que quedara finalmente tuviese siempre un contrapunto o aspectos reactivos. Antes de seguir, nada más quería decir que la idea mía de presentar algunas ideas de los años 70 está en que hay veces cuando uno quiere hacer un nuevo proyecto, está descubriendo el Mediterráneo porque hay, y eso es muy importante de entender, porque hay gente que ya pensó lo que nosotros estábamos pensando antes. Entonces, eso es importante siempre tener en mente. Bueno, sigo. ¿Todavía tengo tiempo? ¿Un poco? ¿Sí? Bueno. La primera reunión que tuvo lugar en Oaxaca en el mes de febrero continuó en octubre de 1996. Después de 8 meses, se llevó a cabo en el Centro de Estudios de la Fundación Rockefeller en Bellagio, Italia. Y nos reunimos para discutir el índice y ver qué es lo que íbamos a hacer con ese índice. Bueno, lo primero es que se rediscutió el mapa porque, según algunos, había que incluir el Caribe y los países anglófonos y francófonos. Mosquera se refería a la necesidad de cambiar el enfoque y concentrarnos en cómo podemos entender mejor los procesos del arte, dónde está la dimensión sensible, cuál es el camino metodológico y si acaso nos sirve la óptica postcolonial. Bueno, se refiere a Said, Homi Bhabha y Gayatri Spivak, algo que después se descartará porque en realidad ahí se discute desde otro punto de vista. Claro que el libro de Said, bueno, siempre será una cosa muy útil. Después Mosquera y García Amaral estuvieron de acuerdo en discutir que el viejo bloque o bastión latinoamericano no funcionaba como habíamos insistido tanto por el peso de las divergencias. Cuba y Brasil, para ambos, habían logrado incorporarse a la escena internacional. Entonces, lo que era muy del siglo ya XXI o hacia el siglo XXI es que el arte contemporáneo había resuelto los problemas porque había esa incorporación a la escena internacional, donde había montones de bienales en distintos lugares del orbe y que en parte estaban hechas para cimentar la globalización como proyecto. Pero seguimos discutiendo qué alternativas los que no estaban en el arte contemporáneo hablaban de otras alternativas. Y, por ejemplo, para Roberto Amigo, una alternativa sería escoger un conjunto de imágenes, objetos, instalaciones, monumentos, capaces de encarnar problemáticas no contempladas en las historias generales, con metodologías novedosas, algo que ya todos o casi todos estábamos ya haciendo. Para mí, lo importante era que algo de lo nuevo se podría hacer en el tema de los contactos y los viajes entre latinoamericanos, entre artistas latinoamericanos, que tenían diversas razones, como los exilios y lo epistolar. Algo, desde luego, que los exilios no eran necesariamente algo que ocurre solo en los años 70, también ocurrieron en otras épocas, en los años 20, en los años 30, en tantos otros momentos. Y eso sí lo pude desarrollar porque escogimos trabajar sobre el surrealismo con Gabriela Esperanza y Don Addis desde el GRI o el Getty Research Institute, que tenía todos los papeles del surrealismo en su biblioteca. Después de intensas discusiones y lectura de algunos trabajos referidos al índice, arriba presentado, que a la distancia cobra solidez, se decidió, sin embargo, tratar temas acotados y concretos que correspondieran al área de trabajo de cada uno de los participantes. Esta era una respuesta realista,
pero para mí una gran decepción, porque la idea era pues poder trabajar esto desde un punto de vista organizado, cruzado, y que respondiera a la idea de una posible historia del arte latinoamericano. Un proyecto imposible, pero en el que se pudiera seguir pensando. Entonces, en Querétaro, ya todos presentaron trabajos en cursos con nuevos invitados al seminario que enriquecieron la lista inicial de participantes. Entre ellos, Andrea Jauregui y Gabriela Siracusano, Laura Malosetti, Natalia Magluf, Mirko Lauer, Thomas Cummings, Renato González, Jaime Cuadrillo, Fausto Ramírez y Angélica Velázquez, así como un muy interesante nuevo invitado al seminario, que fue Carlos Rincón. Y entonces, bueno, hubo un montón de temas, como el color en el arte, la construcción de lo religioso, género y modernidad, las propuestas nacionales. En fin, faltó el ánimo de reunir los textos y poder trabajar, digamos, desde una forma realmente cruzada. Bueno, Querétaro fue muy estimulante, no solo por los trabajos presentados, sino por las discusiones. Y continuamos el seminario y tuvo mucho que ver con que Thomas Cummings y Serge Guilbault les gustó mucho lo que estábamos haciendo, sugirieron la presencia de John Weinstein del Getty Grant Program y nos dieron, pues sometimos la propuesta, yo sometí la propuesta con la ayuda de Tom Cummings, debo decir, y nos dieron la posibilidad de continuar nuestros seminarios. Teníamos en común campos de estudios como la modernidad y el colonialismo, categorías tales como nacionalismo, etnicidad, clase y género, un espacio fértil de análisis común. Y también queríamos crear condiciones para la discusión de asuntos teóricos y metodológicos con el fin de estimular el conocimiento y la reflexión acerca de las nuevas herramientas teóricas comprometidas con el análisis de la imagen y la interdisciplina visible en la convergencia entre historia del arte y antropología. Me falta un poquito. Las 4 reuniones fueron pensadas para abordar temas como la teoría y crítica de arte en Buenos Aires, el arte y las ciencias sociales, que fue en Veracruz, las ciudades y la cultura urbana, también en la Ciudad de México y en Veracruz, y finalmente terminamos con un coloquio sobre arte y religión en Salvador de Bahía. Hay mucho que decir y contar sobre estos 4 seminarios, pero quise enfocarme por el tiempo, ya me pasé de todas formas, en las ideas y el proceso. Quizá porque pienso que nuevas generaciones tendrán algo que discutir o que aportar. Los seminarios fueron pensados para la interacción, pero también para la producción de nuevos textos e ideas a la luz de los intercambios. Se habló en aquel entonces, en el último seminario, de hacer una publicación que reuniera los distintos trabajos, pero eso no fue viable. Y así nació de mi parte el poner un sitio en la red. Eso resultó, y lo que no se movió fue suscitar un foro de discusión, quizá porque no se anunció bien, y a lo mejor en la renovación del sitio web podría despertarse. Bueno, y la imagen de Alfredo Yarr obedece en parte a que, desde mi punto de vista, sugiere la necesidad de mirar y enfocar y comprender con la mirada. Y yo creo que la idea de ir hacia el siglo XXI, que yo adjunto en el título, fue que mucho de la discusión y de la controversia
tenía que ver con quienes estaban en el campo del arte contemporáneo, como ya lo he mencionado. Y tenemos aquí un artista que por un lado, pues, se ocupa de un memorial a las víctimas de la dictadura de Pinochet, y del otro lado, aunque sin abandonar su posición política, ha trabajado pues en distintas partes del mundo para hacer un memorial en Fukushima por la explosión, en Montreal, en Helsinki, en Dallas, en muchos lugares para levantar memoriales y propuestas para integrar el público. En los estudios de arte desde América Latina, como ya he dicho, se había advertido que la producción contemporánea producida por artistas guardaría cierta relación con el lugar de origen, pero se integrarían a la escena global. Pero para ello los viajes eran fundamentales. Ahora falta imaginar qué ocurrirá en el tiempo de la pospandemia. Bueno, aquí dejo lo que tengo que decir. Ojalá tengamos preguntas y oportunidad para la discusión. Gracias de nuevo por invitarme a exponer algunos aspectos de los estudios de arte desde América Latina. Muchas gracias, Rita. Te vuelvo a saludar. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por compartir este proyecto con nosotros, que tenemos entendido que tenés intenciones de continuar. Y bueno, tenemos muchas preguntas porque tocaste varios problemas que revisamos en el grupo de investigación sobre historiografía, temas vinculados con la profesionalización de la historia del arte, con los circuitos institucionales, con las redes de intercambio. Y teníamos algunas preguntas antes de pasar a las preguntas del público que habíamos pensado en el grupo y que, bueno, fuimos conformando a medida que se dio tu presentación, que tienen que ver, por un lado, con, bueno, proyecciones concretas o específicas de este periodo 1996-2003, ya sea en proyectos editoriales, en formaciones de posgrado, en alguna figura en particular de estas nuevas historias del arte. Y por otro lado nos interesaba saber si estas metodologías que surgen en este periodo que trabajaste, ya sea más ligadas al comparativismo, a la mirada prismática, siguen resultando en alguna medida operativas para sortear, digamos, esta vaguedad del concepto de arte latinoamericano o para poder darle mayor especificidad. Esas serían en principio las preguntas, no sé si fui clara. Y después, bueno, pasaríamos con las preguntas del público. Bueno, voy a empezar por la última pregunta, que es la que más se me grabó. Me distraje tantito, porque... Bueno, yo creo que ese es el asunto. Yo creo que es donde se puede ver más producción y más avance, ¿no? Con esta idea de... Creo que la idea de hacer una historia del arte latinoamericano a partir de una imagen o dos por cada país funcionaría muy bien, porque, bueno, yo soy una convencida de ir de lo particular a lo general. He trabajado mucho sobre que las grandes, estoy de acuerdo con el pensamiento no tan querido ahora, posmoderno, de que las grandes narrativas no nos llevan a ningún lado y que quizás lo que sí nos llevan a algún lado es conocer algo que pueda trabajar desde el detalle hasta expandirse, hasta englobar un problema en especial. Y bueno, pues yo he trabajado desde los dos puntos de vista y creo que es la idea de lo prismático. ¿Qué quiere decir? Que tú agarras una imagen y puedes verla desde muchos puntos de vista y puede ser una imagen, pero aquí el tema es escoger ese objeto de estudio. No todos los objetos de estudio, desde mi punto de vista, sirven para lo mismo.
Entonces, si uno tiene esa capacidad de escoger bien un objeto de estudio, yo creo que en la historia del arte en América Latina se ha hecho así, se ha pasado de las grandes visiones, porque había que hacer ese trabajo, de las cosas generales que trataban de incluir muchas cosas, pero no se estudiaban en detalle, hasta este otro punto de vista, esta otra forma de trabajar, donde podemos tener frutos mucho más, yo creo, interesantes en ese sentido. Así que eso yo creo que continúa. Las tesis de doctorado, por ejemplo, uno ve que ya no es posible tomar un tema amplísimo porque sabemos que el estudiante no va a poder hacer el opus magnum de 1500 cuartillas porque además ha crecido mucho el estudiantado. Ese es uno de los problemas, pero el otro es ver que poder escoger ese objeto de estudio y entrar en todos sus aspectos es mucho más productivo que las grandes narrativas. Entonces, no sé si esa era la pregunta, pero creo que sí. Sí, muchas gracias. Quería agregar otra pregunta muy chiquita. Vos mencionás la fuerza de lo interdisciplinar en estos encuentros que se empiezan a gestar. ¿Te parece que en base a esa metodología hubo algún área de trabajo que resultó más favorecida, ya sea en el arte contemporáneo o en el arte del periodo colonial? Sí, yo creo que la fuerza de lo interdisciplinar, los científicos sociales hicieron pensar a los historiadores del arte, los antropólogos de hablar. Pero también nos hicieron pensar que seguíamos solo por esa ruta, es decir, habría que tomar en cuenta su punto de vista, su trabajo, pero si seguíamos por esa ruta, pues ¿para qué seguir haciendo historia del arte? ¿No? Entonces, ustedes deben de conocer todos el gran debate que hubo en el Art Bulletin sobre la historia del arte interdisciplinaria, donde habló un montón de gente muy interesante, Nike Ball, Norman Bryson, pero también habló Carlo Ginzburg, que viene de afuera, que viene de la historia, pero que ha hecho un trabajo formidable con las imágenes. Y él decía que no, que la historia del arte tiene su especificidad, que hay que, bueno, como toda gente pensante, hay que incorporar, digamos, lo que piensan los otros sobre nosotros, pero no necesariamente seguir ese camino. Y bueno, yo he sido de las que piensan eso. Yo creo que quisimos ser colonizados. Es un poco exagerado decir eso, pero algo de eso hay. Vino, como estamos en la era de la imagen, vino una especie de codicia por la imagen y a ver quién nos podía arrebatar la imagen. Ya sé que esto suena un poco off the record, pero es la verdad. En muchos sentidos eso fue lo que pasó. Nosotros sabemos mejor para qué sirve esa imagen, ¿no? Y eso nos pasó en el seminario. En el tercer seminario íbamos a discutir, creo que la interdisciplina, y entonces se había traducido ese libro de Tom Crow, La inteligencia del arte. Y el famoso capítulo sobre Meyer Shapiro fue realmente pues interesante para entender cómo se puede trabajar, digamos, desde una mente abierta a las ciencias sociales, la antropología y otras disciplinas, pero utilizar eso para hacer una historia del arte desde el objeto mismo o desde la imagen misma. Y sí, creo que ahora puedo decir que he contestado tu pregunta, porque eso sí nos ocurrió y en eso creo que eso fue importante. Bueno. Gracias, Rita. Sí, yo tengo una pregunta del chat, Rita, de acá de Zoom. Bueno, te felicitan, RGB, que no sé quién es. Un disfrute tu charla, maravilla. Quería preguntarte sobre cómo se coordinaron, me imagino, esos encuentros y estrategias hacia adentro.
con acciones dirigidas al centro hegemónico de Estados Unidos, como fue el libro Beyond the Fantastic de Mosquera. Gracias a Rodrigo Gutiérrez Viñuales, es quien pregunta. A ver si entendí bien. Por un lado, parece que es una pregunta sobre lo organizativo, y por otro lado, cómo nos sentíamos como latinoamericanos utilizando, digamos, el impulso primero de Serge Guilbault y de Tom Cummins, que trajeron la Getty hacia nosotros, y cómo nos sentíamos frente a eso. No hubo constricciones de ningún tipo, yo puedo decir eso. Yo no los fui a buscar, bueno, porque la que recibe los fondos soy yo, esa es la verdad. Yo no los fui a buscar, ellos me vinieron a buscar a mí, porque Zacatecas fue un gran éxito. Y estaba acompañado por el Comité Internacional de Historia del Arte, y ahí fue gente a oír. ¿Quién fue a oír? Tomás Ibarra Frausto. No recuerdo que fuera ponente, sino fueron a escucharnos, ¿no? Entonces, yo no sé si entiendo la pregunta, pero parece haber como algo así, que si eso funcionaba como lo que hizo Rockefeller, ¿no? Para impulsar el arte en otras áreas, o lo que hizo la Alianza para el Progreso. Yo, la verdad, nunca, ninguno de los que fueron, y había entre los participantes gentes muy de izquierda, no vi ninguna oposición al asunto. Y por otro lado, la organización, no pensábamos que teníamos que responder a ninguna exigencia o requisito. Entendíamos que un proyecto así, digamos que el coloquio de Zacatecas se hizo con fondos nacionales, sobre todo con fondos de la UNAM, pero sobre todo para América Latina hubo fondos de la Getty. No sé si esa fue la pregunta. A ver, ya me confundí. Rodrigo está por ahí sí quiere repreguntar. Sí. Así que, Rodrigo, estás más que invitado a hacerlo. Decinos si te parece o si estás respondido. Sí, la pregunta era un poco de si había una suerte de coordinación de los congresos, digamos, que hacíamos destinados a nosotros los latinoamericanos, pero también, ¿no es cierto?, con esa otra estrategia que se seguía para cortar con con los discursos hegemónicos que se planteaban en Estados Unidos. Por eso hablaba de Beyond the Fantastic, que viene a ser como una respuesta a esa exposición que había hecho Estados Unidos con críticos de Estados Unidos, se llamaba Art of the Fantastic, que volvía, ¿no es cierto?, a decir, bueno, para América Latina lo que está reservado es el papel de lo fantástico en todo este concierto global. Entonces había como una coordinación o sí, efectivamente un vínculo entre lo que hacíamos como para nosotros, pero también en ese efecto, digamos, contra el centro hegemónico. Yo creo que estábamos muy ocupados en Beyond the Fantastic, es un proyecto de Mosquera que trabajaba desde los Estados Unidos, y que, al igual que Juan Hacha, como hemos hablado, Mosquera no fue el primero en decir basta de irracionalismos y de exotismos. Fue Juan Hacha en 73, ya lo estaba diciendo. O sea, que no fue el primero en trabajar esto de Beyond the Fantastic. Y luego yo trabajé sobre el surrealismo porque creo que merecía una oportunidad de no ser una especie de bote de basura de la irracionalidad latinoamericana. Bueno, aclarado eso. Por el otro lado, no teníamos esa estrategia, era una estrategia más bien hacia adentro. Claro, Serge Guilbault decía, hay que deconstruir la imagen formada por Estados Unidos y Europa, refiriéndose particularmente, yo creo que a París. Hay que deconstruir esa imagen
que desde afuera se ha hecho de América Latina. Entonces yo creo que fue un grupo independiente y muy crítico y no estábamos tan preocupados por eso. Yo creo que cuando se hizo el proyecto del surrealismo, que surge del proyecto que yo hice con Don Ares y Graciela Esperanza, ahí es otra cosa. Teníamos en la Getty los archivos. Así es la cosa. Y entonces esos archivos nos permitió hacer un acercamiento diferente al tema. No sé, espero haber contestado. Estaba la cuestión política, claro que siempre estaba ahí, pero nosotros estábamos interesados hacia adentro en trabajar de otra forma el tema de la historia del arte en América Latina. Y también estábamos interesados, como decía Serge Guilbault, en deconstruir estereotipos y en cómo se había hecho esta imagen de América Latina desde afuera hacia adentro. Sí, ahora Marita quería preguntarte algo, Marita García. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rita. La verdad que es un placer escucharte y tu reflexión sobre estos aspectos. No, un poco la pregunta que yo te quería hacer y que tiene que ver, bueno, como con temas que hemos discutido también en el marco del grupo y con intereses personales que llevo adelante hace un tiempo, que tiene que ver con que, claro, digamos, en el marco del proyecto el tema del comparativismo, así como decía Carla, la visión prismática o estas obras síntesis, obras manifiesto, eran como aspectos centrales de la cuestión metodológica. Sí. Y entonces, precisamente en relación al tema del comparativismo, digamos, de un tiempo a esta parte también esta Global Art History, ¿no? Ha abierto también esta cuestión de abrevar en el comparativismo y en estas lecturas que planteaban precisamente este tipo de abordaje. Sin embargo, un poco la pregunta tenía que ver con tal vez haber experimentado o haber pensado como una cierta banalización del comparativismo en términos de que no estarían del todo precisados tal vez algunos objetivos respecto, ¿no?, a la hora de realizar una comparación, o aspectos metodológicos también de la propia comparación, que sin ser constrictivos, digamos, ¿no?, sin actuar como corset, sí también era importante tal vez reflexionar acerca de, bueno, justamente cuál era el móvil de esa comparación y su método. Sí, yo creo que la pregunta es muy buena porque yo creo que el método comparativo es muy fructífero, ese es mi punto de vista, pero creo que no se hizo, ese es el tema. Cada quien se quedó, digamos, con su área de trabajo, algunos han hecho otro tipo de trabajo que entra más adentro en lo comparativo. Pero yo creo que cuando tú dices de la banalización, tienes razón, porque no se hizo. Y creo que ese era un lugar para trabajar más. Se hizo en términos de las conversaciones que luego surgirían ahí, pero no necesariamente adentro de los trabajos ya entregados para el seminario. Los trabajos ya entregados para el seminario, algunos son los originales, otros no. La cosa es que yo no quería que esto quedara en el limbo, ¿no? Yo quería reunir, aunque sea, si no se pudo hacer la publicación, por lo menos que hubiera un recuerdo, una constancia de lo que se trabajó, de lo que se dijo. Y creo que no está todavía ahí dicho todo lo que pasó adentro de los debates. Entonces, contestando ya muy concretamente a tu pregunta, yo creo que esa es una asignatura pendiente todavía y que creo que he leído, creo que recientemente, un trabajo de George Flaherty y Andrea Giunta donde se habla justamente de las redes y de los viajes, que es algo que surgió en los estudios de arte desde América Latina. Se habló en algún momento de que el proyecto podría ser los viajes, porque realmente lo que hace el contacto fue eso. Yo hice algo de eso en el surrealismo, muy basado, digamos, en
cómo se conocieron los surrealistas latinoamericanos, como César Moro, por ejemplo, que estuvo mucho tiempo en México. En fin, habría que ver el libro y ver cómo trabajaron. También es el tiempo de los exilios, de la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero sí creo que, bueno, y hablaba de este trabajo de Flaherty que no sé de cuándo es, lo leí como publicado en el 2020, que creo que es una salida muy interesante, porque es algo muy concreto, ¿no? En qué tiempo se encuentran, cómo deciden trabajar juntos, este tipo de cosas. Y creo que eso es exactamente lo que podría tener un futuro. Y cuando se hiciera un simposio sobre visiones comparativas, la exigencia sería que fueran comparativas, ¿no? Bueno, lo comparativo también incluye lo que falta, lo que no se hace, ¿no? Y entonces eso podría ser muy interesante. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí estaba interviniendo Laura. Laura, si querés decir o reponer lo que nos pusiste en el chat, ya que sos parte del grupo de historiografía y fuiste personaje también en los grupos de los encuentros a los que hizo referencia Rita. Bueno, muchas gracias. Un placer escuchar a la querida Rita y el recuerdo de aquel fragor de discusiones que, como ella bien dice, fue el caldo de cultivo de algo que finalmente yo creo que sí fructificó en muchas cosas, no en algo orgánico. Tal vez tenemos que pensar que esa fructificación fue, no sé la metáfora que podría usar, rizomática, atómica o no sé qué, pero fue muy importante. Atómica me gusta. Atómica. Pero lo que quería contarte, Rita, también es que con Andrea, hace unos años, en Espigas, que ahora está en UNSAM desde Espigas, propusimos a Getty, aquí hay mucha gente escuchando que participó de esto, un proyecto de visiones comparativas desde las revistas. Hicimos un proyecto de revistas que implicó no solo la discusión y puesta en común de los lugares que tuvieron las revistas en estas redes latinoamericanas, sino además, fundamental, escanearlas, ponerlas online, ponerlas a disposición, etcétera. Que me parece que eso también es un fruto de tu esfuerzo. Bueno, eso, nada más. Y un placer y una alegría escucharte y sentir la reminiscencia de todas esas cosas. Gracias, Laura. Yo quería hacer una pregunta, ¿puedo? No sé cómo venimos. Claro que sí. Si hay tiempo. Bueno, justo comenzaste a hablar, muchas gracias por la conferencia, Rita, y a los organizadores también por proponerte estar aquí hoy. La verdad es que es una alegría escucharte. Y justo estaba yo por preguntar acerca de la circulación y las redes. Cuando empezaste a hablar de ese tema, que se ve que está en el aire, digamos, yo creo que también parte de los resultados de esos encuentros fue posiblemente las tesis que fueron surgiendo en mi generación, ¿no? Dirigidas por buena parte de la gente, investigadores que participaron de esos encuentros. No sé si Laura, al hablar del tema rizomático, pensaba también en esto, pero bueno, yo creo que claramente es así. Y me parece que el trabajo sobre redes de circulación es algo que muchos o que varias personas que estamos en esta sala hemos tomado tal vez como una suerte de tercera pata, ¿no? Y como parte de esta estrategia en relación al estudio de lo particular
en contraposición a las ideas generalistas respecto del arte de Latinoamérica, ¿no? La idea de las obras manifiesto, el comparativismo y tal vez redes y circulación, ¿no? Es como, bueno, no sé, me sale la imagen de la tercera pata que hace tal vez un sistema estable. Y en ese sentido, bueno, tal vez de manera más reciente tomó mucho impulso, sobre todo en el circuito anglosajón, la idea de Global Art History, que ya se ha mencionado hace un rato, y no sé si querías pensar en voz alta o comentar algo en relación a cuál sería el vínculo o cómo pensás esta noción de Global Art History en relación con estos otros tres componentes, digamos, de esta, lo que se podría llamar una estrategia de lo particular. Muy buena pregunta, porque pues yo he hecho énfasis en que a mí me ha parecido lo particular un lugar para ser muy productivo sobre ciertos problemas que aparecen en el campo del arte latinoamericano. El Global Art History también empezó a aparecer, me parece que en los años 90, y David Summers tiene un trabajo sobre eso, John O'Nyans también, y yo me acuerdo que era una forma de cambiar el mapa completamente, ¿no? Es decir, cambiar el mapa por medio de cruces. A mí me parece que cuando se hace de esa manera, ¿dónde están los cruces? No necesariamente quién llegó primero, quién inventó la pólvora, sino cuando se hacen los cruces, yo creo que es sumamente productivo y sumamente interesante, ¿no? Yo creo que una vez hemos aprendido a lo largo de los años que quién llegó primero no es necesariamente el asunto. Lo que es importante es cómo desarrolla lo que sabe, ¿no? Entonces, esto, porque si uno revisa las historias del arte latinoamericano, quienes se meten al tema desde afuera, como por ejemplo, creo que Kubler en el siglo XVI, y yo puedo hablar desde el siglo XVI, porque, es decir, puedo mencionarlo del siglo XVI porque me ha tocado leerlo y decir, bueno, ¿qué pasa? Y varias otras historias más donde se habla de lo derivativo, que eso es lo que ha parado mucho del trabajo que se puede hacer. Hay un ejemplo así muy interesante de una exposición mexicana que se organizó en 1990 en el Metropolitan. Ahí se expulsó a artistas muy buenos porque eran abstractos, mexicanos abstractos, que eso no existía y que eran derivativos y que eran iguales a todos. Entre ellos Matías Geritz y Günter Gersok, que nada de eso es real. Entonces, la Global Art History ha acabado un poco, o tendría que haber acabado con eso. ¿Qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer? Eso es algo que ya no está en la discusión, ni siquiera de quienes organizan las becas, las exposiciones, los proyectos, etc. Entonces yo creo que el Global Art History, independientemente de las intenciones políticas ocultas del programa, bueno, yo creo que ahorita nada global sale, había salido de muchas instituciones americanas, pero creo que ese proyecto que se inició en los 90s también, de alguna manera nos ha de ver impactado, porque nosotros no queríamos hacer Global Art History, pero la idea era un poco esa, ¿no? Hacer una historia de Latinoamérica, inclusive que cambiara el mapa, las fronteras, los límites, y donde pudiéramos discutir eso. Sería eso lo que yo creo. Muchas gracias. De nada. Bueno, gracias Rita. Queríamos ir ya cerrando y agradecerte tu generosidad. Sabemos que estás muy ocupada siempre y nada, y pensar estos temas también
para vos, para nosotros, todos los que trabajamos en la historia del arte, siempre está bueno recorrer estas ideas, conceptos, nociones que son tremendamente vitales cada vez que tenemos que escribir algo, ¿no es cierto?, desde la historia del arte latinoamericano, pensar y repensar estas situaciones. Y gracias también por reponer todo eso que fue off the record, o algunas de las cosas que pasaban, algunas de esas charlas, esas cuestiones que no quedaron en estos papers, pero y bueno, y gracias a que quedaron también en el sitio que lo pusimos en el chat, se puede acceder a todos esos papers de los encuentros para reavivar un poco esas discusiones. Así que bueno, te súper agradecemos. Un orgullo para nosotros tenerte, tener tu voz, tu presencia virtual, pero cercana. Así que bueno, nada, muchas gracias, Rita. No, muchas gracias a todos ustedes, a Sandra, a Marita, a todos los que están acá, y a ti, que muy buen cierre, lo haces muy bien. Gracias. Bueno. Mucha suerte en el Reino Unido. Bueno, gracias.